buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que elabora cada semana este programa para usted, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, acercándonos al final del año y acercándonos también al final de la serie expositiva de la primera carta de Pedro. Es un gusto estar aquí con usted en cada programa, en cada encuentro, y lo hacemos con todo el corazón, con toda preparación y con toda nuestra vocación. No hay mejor método de estudio bíblico que el estudio detallado frase a frase de la palabra de Dios, que, junto con la ayuda inseparable de las leyes de la hermenéutica y el método del parafraseado, son lo mejor que hay para aprender y comprender con exactitud toda la Escritura, para que usted no sea engañado por los lobos de todas las iglesias de hoy que manipulan la interpretación de la palabra de Dios. Le animamos entonces, estimado oyente, a practicar en su casa el estudio expositivo en el Nuevo Testamento. Bien, habiendo recordado esto, en el día de hoy analizaremos los versículos 8 y 9 del capítulo 5 y, precisamente, los analizaremos de forma expositiva para su mejor comprensión. Será un programa largo, más largo de lo habitual, pero vale la pena que se quede con nosotros hasta el final. Bien, entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 8, que, en lenguaje latinoamericano, dice así: Sean sobrios y estén atentos porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Punto número 1. De la sobriedad ya hemos hablado en los capítulos 1, versículo 13 y capítulo 4, versículo 7. 3 veces lo recalca Pedro en su carta. Así que si Pedro lo repite 3 veces, permítanos también repetírselo a usted por tercera vez. Ningún apóstol recalca tanto en una sola carta esta idea de ser sobrios en la vida cristiana. Por cierto, ¿está usted siendo sobrio desde la última vez que le enseñamos la sobriedad en los capítulos anteriores? La sobriedad es precisamente una de las muchas carencias del ambiente cristiano de hoy, donde a la gente se le ha pegado el pecado materialista del sueño americano de tener y tener. Si yo fuera a su casa, estimado oyente, si fuera a su casa, ¿qué vería? ¿Vería que usted vive de forma sobria o vería que usted vive con cosas innecesarias y caras? ¿Qué vería? Si usted tiene más de lo que necesita, si usted acumula más de lo que necesita y usted compra más de lo que necesita, eso es pecado de falta de sobriedad. Sobriedad es vivir con lo necesario. Si usted se llama cristiano y acumula y tiene más de lo que necesita o más caro de lo que necesita, usted está pecando, usted no es cristiano, usted es americano. La sobriedad es contraria al materialismo, al acumulatismo y al consumismo. Si usted no es sobrio, usted no es cristiano, punto. Usted que va a la iglesia, usted que se llama cristiano, ¿está viviendo en su vida diaria una vida sobria o una vida de gastos? ¿Cuánto dinero dedica usted a la difusión del Evangelio comparado con el dinero que usted gasta en sí mismo o despilfarra en cosas que no necesita o cosas caras? ¿Cuánto? ¿Cómo está enseñando a sus hijos el tema del dinero, estimado oyente? ¿Está usted viviendo por encima de sus posibilidades acumulando deudas? ¿Ha caído en las garras del consumismo americano? Claro, si para usted la vida no tiene esperanza eterna, o si usted es simplemente religioso y se ha dejado engañar por la doctrina diabólica de la prosperidad americana, es lógico que usted se centre en vivir lo mejor posible como dicen los teleevangelistas o los lobos de la prosperidad. Pero eso implica que usted es un perdido.
Pedro es antiprosperidad, es anti-teleevangelistas. Pedro no predica la prosperidad, ni sanidad, ni milagros. ¿Se había dado cuenta? Haga un cálculo, haga un repaso esta semana. ¿Cuánto dinero destina a la difusión del Evangelio y cuánto dinero gasta en lo que no debería gastar? No estamos pidiendo dinero de forma indirecta, no. Ese no es nuestro estilo. Lo que estamos haciendo es repitiendo por tercera vez lo que dice Pablo por tercera vez sobre la sobriedad. Y más ahora que viene la necia, pagana, falsa, materialista y religiosa Navidad. A la gente le encanta tener y tener, gastar y presumir de lo que tiene. Así es el americano. El americano y el latinoamericano americanizado se ha contagiado de la antisobriedad americana. Más cantidad, más grande, más caro, más moderno, más actual, más dinero, mejor vida. Ese es el espíritu americano que se le ha pegado a los latinoamericanos. Un estilo no sobrio, no bíblico, un estilo pecaminoso. Le repito la pregunta, estimado oyente. ¿Cuánto dinero destina usted a la difusión del Evangelio? ¿O cuánto dinero dedica usted al Ministerio Tinajas que le ayuda cada semana? Comparado con el gasto de dinero que usted emplea en cosas que no necesita. Viva con lo necesario, estimado oyente. Recuerde que somos peregrinos. Sea minimalista, sea sobrio y enseñe así a sus hijos. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. El versículo 8, gramaticalmente hablando, nos muestra que la sobriedad es un mandamiento. Dice, sean sobrios. No lo dice como una sugerencia, lo dice como un mandamiento. Por lo tanto, le pregunto a usted que se llama cristiano. ¿Está obedeciendo este mandato? Porque si usted no es sobrio, está desobedeciendo, está pecando. Pedro lo pone como un mandamiento, y Pablo también lo pone como un mandamiento en sus cartas. Entonces usted está obedeciendo este mandamiento de ser sobrio en su vida o gasta en lo que no es necesario. ¿Cuánto dinero gasta en el evangelismo? ¿Y cuánto dinero gasta en vanidad, en superficialidad, en materialismo y en consumismo? ¿Cuánto dinero va a despilfarrar en esta falsa Navidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto gasta en la buena vida, estimado oyente? Pero, pastor, apenas gano para vivir. Bueno, los pobres también despilfarran en su medida. Yo simplemente le estoy enseñando lo que dice Pedro, estimado oyente. Y también doy testimonio en mi vida personal de una vida pastoral sobria. Luego, usted sabrá lo que hace. Recuerde que dará cuentas a Dios. Si quiere puede justificarse y seguir gastando. Viva, gaste lo que quiera. Pero ante Dios no podrá justificar su mal uso del dinero. Miles de personas mal llamadas cristianas están pecando por no ser sobrios y despilfarrar. Piénselo. Permítame ahora, antes de continuar con el tema, hacer un paréntesis reprensivo a propósito de este tema del dinero para todas esas personas, que son muchas, que nos han dicho que quieren ayudar al Ministerio Tinajas, pero han mentido, diciendo que van a ayudar al ministerio, pero no ayudan nunca al ministerio. Entonces le preguntamos, ¿para qué nos escribe diciendo que quiere ayudar al Ministerio Tinajas si luego no ayuda? No sea descarado y mentiroso. ¿Qué pretende con eso? ¿Pretende quedar bien y llamar la atención en público? Se perjudica a sí mismo porque con el Ministerio Tinajas no se juega. Es un ministerio de Dios. Así que sepan esas personas mentirosas que dicen que van a ayudar al ministerio y que quieren ayudar e incluso nos piden la cuenta del banco, pero no ayudan, eso es mentir. Es mejor que no diga nada, estimado oyente, a que diga que quiere ayudar pero luego no lo hace. ¡Mentiroso! Recuerde lo que dijo Jesús. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así que esa gente mentirosa que ha dicho que quiere ayudarnos y luego no ayuda, más vale que se hubiera guardado sus palabras porque han mentido, y Dios les juzgará por mentirosos. Tenga cuidado con lo que dice, estimado oyente. Bien, sigamos con el tema.
esta semana que entra y en esta Navidad que entra, esfuércese por ser sobrio. No gaste en tonterías, no gaste en arbolitos, no gaste en adornos, no gaste en comida cara, no siga la corriente religiosa falsa navideña consumista. Guárdelo o déselo al ministerio, pero no gaste innecesariamente. Y las personas que tienen dinero o que tienen estabilidad o trabajo y viven normal, hagan el esfuerzo de comprar solo lo necesario. Venda lo que no usa, guarde el dinero, no lo gaste, deshágase de lo que no usa, ayude al que no tiene o déselo al ministerio. Reduzca los gastos, ahorre si puede y quite todo lo que no necesita de su vida, pero no caiga en la vorágine de consumir y consumir. Sea sobrio. Punto número 3. Pedro ahora tocará un tema muy importante. Pedro hablará ahora del diablo como enemigo externo del hombre y como un nuevo elemento que hace sufrir al convertido. Bueno, eso dice Pedro. Pero veremos en este estudio algo que Pedro no conoce. Pedro viene hablando de las diferentes fuentes que hacen sufrir al convertido. Y ahora nos hablará del sufrimiento que, según él, le produce el diablo al convertido. Pero, Pedro está errado en esta doctrina del diablo. Sí, ha oído bien, no se lleve las manos a la cabeza. Se lo explicaremos y demostraremos a continuación. Primero, Pedro no se ha enterado de lo que dijo Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18. Y segundo, Pedro tampoco se ha enterado de lo que dijo Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7. Por eso Pedro enseña mal aquí el tema del sufrimiento por causa del diablo. Así que escuche ahora con suma atención nuestros argumentos y esta revelación bíblica y única que no enseña a nadie. La Biblia habla de que el hombre tiene dos enemigos, no uno solo, como dice Pedro. El mayor enemigo del hombre no es el diablo. El mayor enemigo del hombre es el pecado, un ser terriblemente perverso que entró en el hombre con la caída del hombre, se transmite de generación en generación a todos los hombres, vive dentro del hombre y es uno de los causantes de las aflicciones de la vida del hombre en su vida. Sus problemas, estimado oyente, no los ha causado solo el diablo. A partir de hoy no se centre en el diablo y reciba esta enseñanza teológica única que le vamos a revelar hoy. Todo lo malo que usted ha hecho en la vida, que le ha producido aflicciones, sus malas decisiones, todo lo malo que usted ha hecho, no ha sido por causa del diablo, ni le ha engañado el diablo, sino que sus malas decisiones han sido por causa suya y de ese ser que vive dentro de usted, llamado el pecado, como lo llama Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. Dice: No soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que vive en mí y me induce a hacer lo malo. Pedro no tenía esta revelación de Pablo de que el diablo no es el único enemigo del hombre. Pablo, en cambio, en sus cartas, sí nos habla del diablo y del pecado, los dos enemigos del hombre. Pero Pedro, tristemente, no sabía las dos cosas que dijimos antes. Primero, Pedro no sabía lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que fue engendrado por Dios, o sea, el convertido, el diablo no le toca. Por lo tanto, no tiene sentido resistir a aquel que no puede tocarme. Es pura lógica. ¿Por qué voy a resistir al diablo si no puede tocarme? Es absurdo. Si Pedro habla de resistir, es porque el diablo podría tocarme y entonces uno tendría que luchar para defenderse. Pero Juan dice que no, que al convertido el diablo no puede tocarlo. Entonces es innecesario resistirse. El pasaje de Juan dice como que el convertido tiene una burbuja que le protege del diablo. Pero Pedro no lo sabe, porque Pedro es pobre y solo habla de luchar, de resistir y de defenderse del diablo, cosa que no es verdad y no es posible según este pasaje de 1 de Juan capítulo 5 versículo 18. Y segundo, Pedro tampoco sabe lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 7, que el hombre tiene un enemigo que lleva dentro de su cuerpo, peor enemigo que el diablo. Pablo dice que el mayor enemigo del hombre vive dentro de usted, duerme con usted, va a todos lados con usted.
Es un ser personalizado como usted, es un ser independiente de usted y le insinúa a usted en su mente que haga todo lo malo que hace usted. El pecado no es la naturaleza caída como dicen los errados y necios calvinistas. El pecado no es el diablo. La Biblia revela que el pecado es diferente del diablo y de la naturaleza humana. Y de ese enemigo interno se vale Dios para probarlo a usted. Pero Pedro desconoce esto. Todo lo malo que usted hace no es por no haber resistido al diablo, no, sino que todo lo malo que usted hace y ha hecho es por no saber que tiene un monstruo dentro y por no saber resistir a ese monstruo que usted lleva dentro. Pedro se equivocó de enemigo. Pedro falló en esta importante doctrina. No hay que resistir al diablo, hay que resistir al pecado y luego le enseñaremos cómo. El convertido no tiene que resistir al diablo porque del diablo se encarga Dios, se lo repito. El convertido no tiene que resistir al diablo porque del diablo se encarga Dios. Razone esto. Si Dios le envía al diablo para afligirlo, como en el caso de Job, para probarlo, por mucho que usted lo resista, el diablo, al venir de parte de Dios, no se va a ir, ni usted le va a ganar al diablo. Lo que usted estará haciendo es resistir a Dios. Al diablo lo envía Dios, cuando Dios quiere probar al hombre con calamidades, enfermedades, dolencias, accidentes y un largo etcétera. Esa es la enseñanza y el modelo teológico universal del sufrimiento que vemos en el libro de Job. Dios envía al diablo a la vida del convertido y usted no lo puede resistir porque es orden de Dios. Así que Pedro ha cometido un nuevo fallo doctrinal, creer que el convertido puede resistir al diablo, pero no puede. Es más, fíjese lo que le dijo el Señor Jesús al mismísimo Pedro, pero Pedro no lo entendió. Dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice el Señor a Pedro: Mira, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo. ¡Wow! ¿Ve? El diablo actúa con permisividad y orden directa de Dios, pero Pedro no lo entendió. Por eso decir aquí a la iglesia que resistamos al diablo es un evidente error doctrinal de Pedro. Usted no puede resistir al diablo. Y este error lo repite también Santiago en el capítulo 4, versículo 7, donde Santiago dice y comete el mismo error. Así que por mucho que usted lo resista, como hacen los necios pentecostales, el diablo se ríe de ellos y nosotros también nos reímos de los pentecostales porque son ignorantes, porque están luchando contra el enemigo equivocado. Los necios pentecostales hacen expulsión de demonios inútilmente, no expulsan a nadie. Y los necios sacerdotes católicos hacen exorcismos que no existen, tampoco valen para nada. Los revoltijos y los espumarajos que usted ve en internet o en las iglesias pentecostales y católicas, eso no es por causa del demonio, ni esas personas están endemoniadas, no tienen espíritu de nada. Todo eso que hacen de espumarajos, tirarse al piso, gritos, retorcerse, gritar, hablar en lenguas, revolcarse en el piso y demás, todo eso es manipulación interna de el pecado que controla los miembros del cuerpo de una persona, como dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice Pablo: Me he dado cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay una ley, la ley del pecado que controla mis miembros y me tiene cautivo. Ve, ahí lo tiene. El pecado domina desde dentro del hombre los miembros de una persona. No es que la gente esté endemoniada en esas iglesias donde le hacen creer a la gente que tiene un espíritu de esto o un espíritu de lo otro y que necesitan liberación del diablo. No. Todo eso es mentira. Las liberaciones no valen para nada, no existen, y menos en esos lugares mentirosos y de falsa doctrina. Y los exorcismos de sacerdotes tampoco valen para nada, sencillamente porque un sacerdote católico, un pastor pentecostal, un brujo, un chamán, un espiritista, un santero, todos son hijos del diablo. Así que el diablo no va a expulsarse a sí mismo, lo dijo Jesús. Si usted le hace seguimiento a esas personas después de ser supuestamente liberadas o exorcizadas, usted verá que no ha habido ninguna liberación ni cambio en la vida de esas personas. Todo sigue igual en la persona. Tenemos experiencia de esas mentiras por parte de gente que luego de esas liberaciones ha seguido en el mismo pecado y ha venido a vernos porque siguen en la misma esclavitud de vida.
La liberación no le valió de nada. El tema es serio. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Hablando de todo esto, para ser poseído del diablo, para tener un espíritu de algo, como dicen los necios pentecostales, primero, hay que estar metido en las cosas ocultas. Y no todo el mundo está metido en las cosas ocultas. Y segundo, haberle dado entrada al diablo de forma deliberada en su vida. Es decir, decirle al diablo, entra en mi vida. Si esto no ha sucedido, que es lo normal, nadie está endemoniado, como dicen los falsos pastores. Esos pastores ven demonios por todos lados, son ignorantes de esta doctrina de el pecado. Por ejemplo, esos pastores dicen que por acostarse con una ramera, por fumar, por drogarse o por lo que sea, le dicen que usted tiene un espíritu. Pero yo le digo como pastor que no tiene ningún demonio, ningún espíritu se mete en una persona por ser fornicario, fumador o drogadicto. Esa doctrina es falsa. Es un invento de los herejes pentecostales para manipularle porque no conocen la doctrina de el pecado. Incluso en muchas iglesias moderadas, incluso iglesias bautistas, tienen la falsa creencia de que algunas personas están endemoniadas por el diablo y que todo lo que le pasa a la persona es por causa del diablo, pero eso es falso. Ni siquiera los inconversos están dominados por el diablo, ni poseídos por el diablo, excepto que se hayan entregado al diablo, claro. Incluso si una persona participa en una actividad demoníaca, por ejemplo la famosa Ouija, la santería, el espiritismo, o participa de una limpieza de brujos, con todo eso, el diablo no le poseerá nunca. El diablo no entra en una persona porque la persona participe de algo oculto, porque la posesión depende solo del libre albedrío de la persona, no de participar en un acto del diablo. Así que tenga paz, estimado oyente. Si su pastor, pastora, sacerdote falsos le han dicho que usted está poseído de un espíritu de algo, no le haga caso, tenga paz, no le crea y venga a vernos a nosotros, hablaremos del tema y le ayudaremos correctamente. Márchese de esas iglesias falsas pentecostales o católicas que creen en la posesión del diablo. Márchese de la santería, márchese del vudú y de todo eso que es oculto y es del diablo. El diablo no posee a cualquiera a menos que la persona le entregue su alma de forma deliberada y le diga al diablo que entre en ella y que le entrega su vida, como dijimos antes. Pero si una persona no hace eso, por mucho que peque, nunca estará endemoniada. Lo que estará es engañada y controlada por el pecado que mora en ella, pero no endemoniada. Por eso estamos aquí, estimado oyente, aprovechando el error doctrinal de Pedro para ampliar y enseñar correctamente la verdad de este tema. La ignorancia hace estragos, incluso en un apóstol. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. Recuerde lo que dijo Jesús. De la abundancia del corazón de un hombre habla su boca. Y Pedro no habla nada del pecado que mora en el hombre. Por lo tanto, Pedro no sabe esta importante doctrina. Y esta tesis que le estamos enseñando de el pecado que mora en usted, lo sacamos todo del estudio expositivo de la carta de Pablo en Romanos capítulo 7, sobre todo desde el versículo 13 al versículo 25, que analizaremos hoy a continuación. En esos pasajes veremos varias cosas. Primero, veremos por qué usted hace lo malo que no debe hacer. Segundo, veremos por qué hace lo malo que no quiere hacer. Y tercero, veremos por qué no hace el bien que quiere hacer y debe hacer. En el Ministerio Tinajas creemos que Pedro se ha equivocado con este tema de resistir al diablo enseñando mal a sus hermanos en la fe a luchar contra el enemigo equivocado. Y hoy en día se hace exactamente lo mismo. Pedro fue bien intencionado, pero fue errado. Y ese es el mismo problema de miles de pastores del día de hoy. Bien intencionados, pero doctrinalmente errados. Pedro no aprendió la lección que Jesús le dijo en Lucas. Pedro no conocía la doctrina de Pablo en Romanos 7. Y Pedro no conocía lo que dijo Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 8. Conclusión,
Pedro aquí y Santiago en capítulo 4, versículo 7, ambos cometen el mismo error doctrinal, enseñar a sus iglesias que hay que resistir al diablo. Pero no hay que resistir al diablo, ya dijimos los argumentos, hay que resistir al pecado y luego le enseñaremos cómo. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 4. Ustedes aún no han resistido hasta la muerte luchando contra el pecado. ¿Ve? El apóstol no está hablando a los judíos de esta carta del diablo, ni de los pecados. Está hablando en singular de un ser al que usted debe resistir incluso hasta la muerte, el pecado. Punto número 6. Entonces, ante esto que estamos diciendo de Pedro, usted me preguntará, Pastor, si Pedro tiene tanta pobreza teológica y tantos errores doctrinales, ¿por qué Pedro está en la Biblia? Bueno, sencillo, estimado oyente. Precisamente Pedro, el pobre, está en la Biblia para que usted estudie, para que usted filtre lo que dice Pedro, para que usted no se trague todo, para que usted sea como un bereano que examina todo lo que dice incluso un apóstol, como hacían los bereanos. Sea bereano, como dice el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, y haga como Esdras en el Antiguo Testamento, en Esdras capítulo 7, versículo 6 y versículo 10, donde dice: Esdras era un escriba diligente en la ley de Yahvé. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios y para enseñar al pueblo sus estatutos y sus decretos. Ve, aprenda de los bereanos y aprenda de Esdras. No sea cateto como Pedro. Pero, pastor, Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas invisibles, las cuales tienen poder, autoridad y dominio sobre el mundo que nos rodea. Bueno, no se ponga nervioso ni sea simple, estimado oyente, y estudie con cuidado el texto y no se deje manipular por los pastores lobos, porque si se fija bien y usa el método expositivo en este texto, ahí Pablo no dice que hay que resistir al diablo. Pablo no dice eso. Pablo solo nos está informando de lo que hay en el mundo invisible. Esas fuerzas demoníacas tienen poder para actuar cuando Dios las manda, cuando Dios las autoriza. Y usted tiene que luchar contra ellas en paciencia, no en resistencia. Usted no puede resistir al diablo si Dios le envía al diablo. Los diablos son los que provocan en su vida la muerte, los accidentes, la muerte familiar, las desgracias, las enfermedades, los robos y demás cosas en el hombre. Y eso duele. Y esa es la lucha, aceptar lo que Dios nos envía por medio del diablo. Pero Pablo, en Efesios capítulo 6, no dice que resistamos al diablo. Usted no puede resistir al diablo, aunque sea convertido y aunque grite 1000 veces, ¡en el nombre de Jesús! Eso no le asusta al diablo. En primer lugar, porque usted es inconverso, y un inconverso no tiene ninguna autoridad ante el diablo. Y segundo, porque el diablo viene con orden escrita por Dios, como en el caso de Job. Así que aunque usted le grite 1000 veces, ¡en el nombre de Jesús!, con eso no pasará nada. El diablo se reirá de usted. Por otro lado, piense esto. El diablo, cuando viene a usted, actúa sin avisarle, con lo cual usted no tiene tiempo de resistirle. El diablo lo toma a usted desprevenido, por sorpresa, como fue en el caso de Job. Job no tuvo tiempo de resistir todos los ataques, ni pudo resistirlo, porque el diablo había sido enviado por Dios. Por lo tanto, lo que dice Pedro, y también repite Santiago, es un grave error. El convertido no puede resistir al diablo. Resistir al diablo es resistir a Dios. ¡Wow! Punto número 7. Aunque Pedro y también Santiago en capítulo 4, versículo 7 están errados en el tema del enemigo, sin embargo, ambos están en lo correcto mostrando que existe el libre albedrío. Solo que en lugar de aplicar el libre albedrío al diablo, el convertido debe aplicar el libre albedrío en resistir al pecado que mora en usted. Ahora,
Sin el poder del Evangelio, usted nunca podrá resistir a ese ser llamado el pecado, porque el pecado es un ser más poderoso y fuerte que usted, y más fuerte que la voluntad humana. Por eso, todo hombre necesita convertirse y en su libre albedrío tomar el poder del Evangelio para defenderse, para resistir y para ganarle la batalla al pecado. Solo así usted será más que vencedor. Si no, usted será más que perdedor. Si se fija bien, cuando usted lee el libro de Romanos, recién habla de ser más que vencedores en el capítulo 8 de Romanos, luego de que el Señor le revela esta doctrina del pecado en el capítulo 7. Hasta el capítulo 7, Pablo era más que perdedor, era miserable, y él mismo lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. Eso equivale a decir, soy más que perdedor. Y dice eso porque no conocía su verdadero enemigo interno, ni cómo usar el poder del Evangelio contra el enemigo interno. Cuando el Señor le revela en capítulo 7 la doctrina de el pecado, ahora Pablo ataca al enemigo de forma correcta, y entonces en capítulo 8 vemos que Pablo aprendió la lección del capítulo 7 y ahora grita, ¡soy más que vencedor! Y ese grito de victoria es solo para el que conoce esta doctrina y solo para el convertido que en su libre albedrío usa el poder del Evangelio. Incluso si usted es convertido pero no conoce la doctrina de el pecado que mora en usted, usted también será más que perdedor como lo era Pablo antes de conocer esta doctrina. Por eso es tan importante conocer este tema de Romanos capítulo 7, el pecado que mora en usted. Punto número 8. El pecado es un ser terrible, es un ser caótico. Cuando usted escucha una voz que le habla desde dentro, no es el diablo. Esos razonamientos terribles dentro de usted, en su mente, es el pecado actuando que mora dentro de usted. El pecado es un ser inteligente que razona, es ingenioso, es terrorífico, es perverso, tiene acceso a su mente, no se cansa y le hace razonar a usted para hacer cosas malas. El pecado es también el que le hace tener sueños terribles, sueños caóticos, sueños inmorales, incluso sueños como que Dios le está hablando, sueños incluso de cosas hermosas y celestiales, o sueños de cosas terroríficas. El pecado es también el autor de las lenguas pentecostales, porque las lenguas pentecostales son caóticas, y el pecado es un ser caótico que ha engañado a los pentecostales. Las lenguas pentecostales son de origen del pecado que mora dentro y controla la lengua de los pentecostales. Los sueños nunca son de Dios, estimado oyente, nunca son del diablo incluso. Los sueños son siempre de el pecado. Punto número 9. Una de las doctrinas más desconocidas y mal enseñada en todas las iglesias es esta doctrina que estamos viendo, la doctrina de el pecado y los pecados. Una cosa es el pecado, en mayúscula y singular, un ser que vive dentro del hombre y manipula al hombre desde niño como una marioneta. Y otra cosa muy distinta son los pecados, que son acciones que nos hace hacer el pecado. Tenga esto muy en cuenta. En el Nuevo Testamento una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Se llaman similar, pero son dos cosas diferentes y los pastores ignoran este tema. Así que en los siguientes minutos, de forma muy breve, demostraremos nuestra tesis que venimos tocando en el día de hoy. Y demostraremos con Romanos capítulo 7 que el pecado es un ser que vive dentro del hombre y es el mayor y verdadero enemigo del hombre que sí debemos resistir con el poder del Evangelio. Bien, analizaremos entonces a continuación varios pasajes de Romanos capítulo 7 para demostrar nuestra tesis. Iremos un poco rápido por falta de tiempo y si luego surgen preguntas del tema, que seguro surgirán, escríbanos. Bien, empecemos entonces por analizar Romanos capítulo 7, versículo 13, la última parte, la segunda parte del versículo que dice:
queda demostrado lo terriblemente perverso que es el pecado. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Ahí vemos que Pablo habla en singular, no habla de pecados. Habla de un ser con personalidad terrible que mora dentro del hombre. Le hace romper la ley al hombre y con eso se demuestra lo terriblemente perverso que es ese ser que mora dentro de usted. Veamos ahora Romanos capítulo 7, versículo 15. Pablo, nada menos que un apóstol, el mejor apóstol, el más activo de los apóstoles, el más sobresaliente de todos, dice: no entiendo algunas cosas que hago, ni tampoco entiendo por qué las hago, pues no hago lo que quiero, sino precisamente hago todo lo malo que aborrezco. Eso es tristemente lo que siempre hago. ¡Wow! ¿Cómo puede decir esto un apóstol? Cuando uno lee el verso 15 de este capítulo 7, no puede menos que asombrarse de este contenido y de las palabras de Pablo, y a la vez identificarse con Pablo y darse cuenta de cuán vigente, real y maravillosa es la palabra de Dios al describir lo que sucede en la conducta humana. Esclavitudes, trastornos obsesivos, traumas, síndromes, fobias, complejos, temores, ataduras, vicios y otros tantos actos de la vida diaria del ser humano que esclavizan y matan su alma. Aquí está el centro neurálgico de la verdadera psicología humana, dicho por Pablo. ¿Quién alguna vez no se ha sentido identificado con estas palabras de Pablo en este versículo 15? Léalas otra vez, léalas, porque están en primera persona. ¿Cuánta gente no entiende las cosas que hace, no sabe por qué las hace, si no quería hacerlas? ¿Cuántas veces uno hace lo que no quiere hacer y no debe hacer? ¿Cuántas veces uno siente una fuerza desde dentro que le lleva a hacer lo malo? ¿Cuántas veces la gente testifica en juicios que hizo las cosas sin saber por qué las hacía, escuchando una voz que le decía: ¡hazlo! ¿Cuántas consultas hemos tenido de gente que nos dice: pastor, escucho una voz de dentro que me dice: ¡mátate! O incluso hemos tenido la consulta de algunos psicólogos que nos han dicho: pastor, no entiendo lo que hago, no entiendo lo que hice, algo me llevó a hacerlo y yo no quería hacerlo. ¿Qué me pasa, pastor? ¿El diablo me está empujando al suicidio? ¿Cuántas veces hacemos lo que no queremos hacer? Decimos lo que no queremos decir, sentimos lo que no queremos sentir, miramos lo que no tenemos que mirar, pensamos lo que no queremos pensar, soñamos lo que no queremos soñar y experimentamos cosas internas que no entendemos y no sabemos por qué las hacemos. ¿Es el diablo? No, no es el diablo. Por eso conocer Romanos capítulo 7 es conocer el verdadero origen de la psicología humana. El verso 15 y las palabras de Pablo son el grito de toda la humanidad, un grito de frustración doble. No entiendo por qué hago lo que hago y no hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer. Eso hago. Estoy frustrado. ¿No ha sido alguna vez este su grito y su experiencia, estimado oyente? Pasemos ahora al versículo 17 y 20 de Romanos capítulo 7. Dice Pablo: he llegado a una seria conclusión. Ya no soy yo quien hace lo malo, sino otro que me manipula, el pecado que habita dentro de mí. ¡Wow! El verso 17 y 20 son una gran revelación que el Señor le dio a Pablo. Son dos versículos exactamente similares, y en ellos tenemos una de las mayores revelaciones teológicas y el mejor análisis psicológico del problema de la conducta humana. El verso 17 y su paralelo, el verso 20, son dos versos contundentes, iguales, reveladores y a la vez, al ser repetidos, Dios con ello está haciendo énfasis en que conozcamos una doctrina muy importante que hoy en día se ignora en los medios profesionales, en la consejería cristiana pastoral, en las prédicas pastorales y en la psicología secular. Un análisis detallado y cuidadoso del versículo 17 y el verso 20 nos muestra que ahí, dentro de su cuerpo, estimado oyente, dentro de usted, hay dos sujetos perfectamente diferenciados que viven juntos. Uno es usted y el otro es el pecado. Pablo no dice que sea un diablo, ni un espíritu, ni un ente, ni habla de la naturaleza humana, como dicen los necios teólogos calvinistas.
El pecado no es la naturaleza humana. El pecado es diferente de la naturaleza humana y vive en el cuerpo. Pablo nos muestra que el pecado posee características personalizadas, tales como que manda, controla, razona, habla, engaña, impulsa, reina, tiene poder e impone su ley, la maldad. El pecado y el diablo tienen similares características personales, pero son diferentes seres. Sin embargo, ambos tienen una sola meta: destruir al hombre. El diablo siempre actúa desde fuera del hombre, excepto que esté endemoniado. En cambio, el pecado actúa siempre desde dentro del hombre para destruir al hombre. El pecado nunca será quitado del hombre hasta que muera. Ni siquiera la conversión quita el pecado del hombre, así sea el ser más espiritual de los cristianos, como en el caso de Pablo. Un hombre puede orar 1000 horas, que al final de ese tiempo cansado y débil, el pecado vendrá y lo derrotará. Con lo cual, la oración no vale para vencer al pecado. Un hombre puede estar 23 horas y media ocupado al día, pero en la media hora final del día, el pecado vendrá y lo vencerá, porque estar ocupado no es la técnica para vencer al pecado. Un hombre puede leer todo el día la Biblia, que en el momento que deje de leerla, el pecado vendrá, se despertará y lo hará caer, con lo cual leer la Biblia no es tampoco la técnica para ganar la batalla espiritual. Un hombre puede tener un ministerio importante en una iglesia, que al llegar a casa, el pecado lo vencerá, porque tener un ministerio activo como Pablo no es la clave para la victoria espiritual contra el pecado, como fue el caso de Pablo. Un hombre puede aislarse en un desierto o ir a un monasterio, que en ese lugar no se librará nunca del pecado. Al contrario, será esclavo de sus pensamientos, también pecará, porque el pecado lo acompaña donde quiera que vaya. La soledad no es la técnica para vencer al pecado. Al contrario, en la soledad aún vence más el pecado. Una persona puede ayunar 40 días y 40 noches, que el ayuno no le servirá de nada para vencer al pecado. Al contrario, en su debilidad, el pecado lo vencerá. El ayuno no vale para nada. En conclusión, toda técnica y estrategia humana para resistir a el pecado, el verdadero enemigo del hombre, no vale para nada, porque el pecado solo se vence por la conversión y solo con el poder del Evangelio. Para preguntas del tema, escríbanos. Veamos ahora el versículo 23 de Romanos 7. Dice: Me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley de el pecado, y esa ley lucha contra la ley de Dios en mi mente, me gana y me tiene siempre esclavizado. ¡Wow! ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Ya lo vimos antes. El verso 23 dice que ese ser terrible, el pecado, por medio de su poder, maneja los miembros del cuerpo de una persona para hacerlo pecar. Con lo cual usted ahora puede entender mejor por qué hace lo que no quiere hacer con su cuerpo. El apóstol dice aquí que dentro de él, el pecado controlaba e impulsaba sus miembros físicos a pecar. Por eso cuando alguien hace lo que no debe hacer con cualquier parte de su cuerpo, está siendo impulsado por la fuerza, la orden y el poder de la ley de ese amo interno, superior y despiadado que vive dentro del hombre, el pecado. Y ese es el ser que usted debe aprender a resistir, no al diablo. Hay un poder que está en todos los miembros de su cuerpo: manos, pies, lengua, mente, sueños, sexualidad, oídos, sentimientos, etcétera, etcétera. Todo está bajo el control del pecado, que lo esclaviza y le hace hacer lo que usted no quiere hacer. Veamos ahora el versículo 24 de Romanos 7. El verso 24 de Romanos 7 es el grito desgarrador de todo ser humano esclavo de este ser terrible. El grito es: ¡miserable de mí! Y si nos fijamos bien en el verso 24, después del grito hay también una frase tremenda que dice: ¿quién podrá ayudarme? Ante un enemigo tan poderoso como el pecado, con sus leyes implacables, su poder, gobernando desde dentro de los miembros del hombre, ante esto es necesario entonces la ayuda de otro ser superior, con un poder superior y una ley superior,
para que el hombre pueda vencer y resistir a este ser terrible, y esa ley superior es el Evangelio del Señor del Evangelio. Y ahora, cuando Pablo entendió todo este tema que le reveló el Señor en capítulo 7 de Romanos, ya al final de este análisis rápido de Romanos 7, tenemos entonces el otro grito de Pablo, el nuevo grito, el grito de gozo maravilloso, el grito de esperanza del versículo 25. Gracias sean dadas a Dios, porque hay un maravilloso ser, Jesucristo, que nos libera de la esclavitud del pecado por medio del Evangelio. Por eso el hombre no necesita terapias psicológicas, el hombre no necesita cursos, el hombre no necesita liberaciones ni exorcismos, el hombre no necesita ayunos, el hombre solo necesita el poder del Evangelio, del Señor del Evangelio. Pablo comprendió que el Evangelio es el poder de Dios para resistir al pecado. Amén. Aleluya. Bien, en conclusión, hemos demostrado que Pedro está equivocado en cuanto a luchar contra el diablo. Hemos demostrado también que hay dos enemigos. Y hemos demostrado cuál es el verdadero enemigo a resistir: el pecado. Para preguntas del tema, escríbanos. Y antes de terminar, entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 9 de hoy, que dice: Sepan esto, en todo el mundo sus hermanos en la fe están soportando la misma clase de sufrimientos que ustedes. Punto número 1. Del término hermanos ya hemos hablado y hemos dicho que el término hermano en la Biblia es solo para alguien que se ha convertido por medio del Evangelio. Si usted no se ha convertido, usted no es hermano, usted es un pagano. Punto número 2. La frase en todo el mundo nos habla de que el sufrimiento es algo universal. Así que se vaya usted a donde se vaya a vivir, cambia el país que sea, usted siempre va a sufrir porque Dios va a enviarle el dolor, la aflicción, el sufrimiento y las pruebas, esté en el lugar del mundo que esté, porque el sufrimiento es una herramienta para despertar al inconverso y para preparar al convertido para el reino. Aunque usted se mude a un país muy rico, aunque usted se vaya a un país socialmente mejor, aunque a usted le vaya bien económicamente, usted no se librará del sufrimiento ni de las pruebas. Los ricos también sufren, los políticos también sufren, los pastores de la prosperidad también sufren, los lobos también sufren. Y cuánto me alegro de que sufran, por herejes y por engañadores, hipócritas. Hablan de escapar del sufrimiento, pero ellos no pueden escapar del sufrimiento. En definitiva, estimado oyente, todo convertido y todo no convertido, dice la Biblia, que tienen que sufrir. El sufrimiento es universal, pero, el mayor sufrimiento, el más terrible sufrimiento interminable, lo tendrá usted en la condenación eterna si no se convierte por medio del Evangelio. Ahora, habiendo llegado ya al final del programa, solo nos queda redirigir el tema de hoy al punto clave de siempre, el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Y en el tema de hoy ya no solo es conocer el perdón de los pecados, sino también el poder para resistir el pecado. Así que, para que usted sea perdonado de cuantas veces usted se ha metido en las cosas ocultas y en las cosas del diablo, para que usted sea perdonado del pecado de la falta de sobriedad en su vida, para que usted sea perdonado de haber despilfarrado el dinero en su vida, para que usted sea perdonado de estar metido en la ideología de la prosperidad, para que usted sea perdonado por haber murmurado en las pruebas y sufrimientos que Dios le ha enviado, para que usted sea perdonado por haber sido toda su vida una marioneta del pecado, para que usted sea perdonado de todos estos pecados vistos hoy y del resto de pecados cometidos en su vida desde su juventud hasta ahora. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15.
Los tiene en pantalla. Vaya a su habitación, estimado oyente, y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas si puede, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, abra su boca y en sus palabras sea honesto y obedezca los dos requisitos obligatorios para ser perdonado, para tener poder y para entrar al reino. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, usted debe humillarse ante Dios, reconocer de forma concreta sus pecados ante Dios y debe abandonarlos. El segundo requisito, usted debe reconocer que merece la justicia divina por sus pecados. A la vez, usted debe reconocer también ante Dios que esa justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, usted debe agarrar por la fe esa justicia caída un día sobre el Señor Jesús. Esto es el Evangelio. Cuando usted obedece estos dos requisitos, Dios le perdona, le da poder para resistir el pecado y lo salva. Este es el verdadero y único método de salvación bajo el cielo. No hay otro. El que lo obedece se salvará y el que no lo obedece se condenará. Que conste en acta. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Ha sido un poco largo, pero ha valido la pena. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero como siempre decimos, creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de algún tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Como siempre, les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde la ciudad de Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.